grave. Tenemos una mesa más de análisis. Saludo con muchísimo gusto a nuestro queridísimo compañero Jorge Gómez Naredo, periodista independiente. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues acá muy contento de estar acá con ustedes. Encantado. Y también acá encantados, querido Jorge. También saludo con mucho cariño a la abogada especialista en Derecho Electoral, a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, con quien no había tenido yo pues el placer de coincidir recientemente. Creo que todo el año nos habíamos visto, Laura, en estas pantallas, pero ya aquí estamos. Te saludo con mucho gusto, Laura, también. Primero decirte, Toño, happy birthday retrasado. Te ves bien con ese look canoso, ya no te vayas a poner nada. Los canosos somos muy sexys, muy guapos. Jorge, bueno, pues qué placer y qué honor poder compartir mesa contigo. No nos tocaba una mesa desde que estábamos haciendo lo de la observación electoral del PUEX de 2018. Imagínate. Ya bastante tiempito. Así es. Ya fue tiempo y sí, muchas gracias. Muchas gracias, querida Laura. Se agradece ahí nos vamos comiendo los años. Pero bueno, ¿qué les parece que vamos platicando de cómo es que lo que no se comen en la oposición lo que sí se come en la oposición es el dinero de los mexicanos? Les quiero compartir, queridos compañeros, la primera plana del periódico Excelsior, a ver si nos la puede poner por ahí don David, que según Pascual, bueno, es Pascal Beltrán del Río, pero le molesta muchísimo que le digan Pascual. Según Pascal Beltrán del Río, se han ejercido una cantidad exorbitante de recursos por parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, algo que contradice está en contraposición de lo que se ha venido planteando, incluso por la misma campaña de Xóchitl Gálvez, de los graves gastos de campaña en los que han incurrido ellos, y que también va en contra de lo que se publica hoy en Sin Embargo MX. Hoy en Sin Embargo MX se plantea que el que más ha gastado hasta el momento, el único lo que gana, por ejemplo, Maynes, es en sus gastos de campaña. Bueno, pero según esto, según Excelsior, Claudia Sheinbaum ha ejercido más de 86 millones de pesos, Jorge Álvarez Maynes más de 61 millones de pesos, y Xóchitl Gálvez, según ellos, más de 34 millones de pesos. Pues seguramente no están contando las granjas de bots y trolls que tiene. Es verdaderamente cuestionable que tengan este tipo de datos. Yo no sé quién se los cree, querido Jorge. Yo veía que tú los exhibías en redes sociales al hablar de esa guerra sucia que han pues financiado evidentemente para pues generar este hashtag del narcopresidente, del no sé qué, y bueno, de todas formas siguen perdiendo y están en la calle de la amargura. Esta encuesta que tú compartes en tus redes sociales, en mi opinión, está muy cuchareada, muy cuchareada, pero aún así supera y pone a una Claudia Sheinbaum superando a Xóchitl Gálvez por pues un avasallador, ahora te digo, 51% frente a un 34%, algo que en mi opinión, bueno, pues es inalcanzable por mucho que le inviertan en la campaña, querido Jorge. Sí, fíjate que es muy interesante en esta encuesta del Financiero, más allá de si las cifras son un poco, o sea, si la diferencia es más amplia, lo que menciona el Financiero, que es una cuestión que me parece digna de resaltar, es que a partir del inicio de la campaña formalmente y en este corte de un mes, pues no ha habido un cambio. O sea, ha subido un punto, creo que es Xóchitl, y después también Claudia. Entonces la diferencia se sigue manteniendo. Y esto es muy interesante porque desde antes, pero especialmente desde unos días antes de que se iniciaran las campañas presidenciales, en marzo de este año, pues había una intensa ya movilización, digamos, en redes sociales de parte de la oposición para posicionar ciertos temas que afectaran, por un lado, al presidente López Obrador, por otro lado a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y por otro lado al partido Morena. Recuerda que a partir del reportaje, entre comillas, que saca donde, bueno, varios medios en Estados Unidos, o dos medios en Estados Unidos, pero publica uno de ellos, en donde se menciona
o se da a entender que hay una vinculación entre Morena, el presidente, y el crimen organizado, pues ha habido, al menos en Twitter o en ahora X, pues una constante movilización de parte de bots, de parte de personajes ligados a la oposición, donde pues todos los días ponen en lugar 1, lugar 2, estas tendencias que buscan relacionar a Morena y al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum con el crimen organizado, y también que buscan posicionar a Xochitl Gálvez. Estas tendencias en realidad cuestan muchísimo, porque pues es evidente que todas son infladas, que todas son automatizadas, que hay una estrategia, que hay un pago de recursos para que ciertas empresas especializadas en bots, especializadas en todo ello, pues posicionen estas tendencias. Y lo que tenemos es que las tendencias han estado más altas, por ejemplo, que el Super Bowl. Ha habido más menciones que el Super Bowl, que es un evento que tiene muchísima fuerza en México, que han estado incluso más fuertes que los premios Óscar, que también es muy comentado en el país cuando se realiza la ceremonia de entrega de estos galardones del cine, y han estado constantemente, y pasan los días y siguen estando y siguen estando y siguen estando arriba. Entonces hay un montón de recursos que se han invertido para crear la percepción, por un lado, de que Morena está vinculado con el narco, pero también por otro lado, de que Xochitl Gálvez va remontando. Y lo que nos muestran las encuestas es que todo este dinero que se ha invertido para crear esta percepción, pues no ha servido, porque las encuestas siguen manteniendo no solamente una amplia diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, que más allá de si son 17, 25, incluso hasta 30 puntos, pues lo que nos dice es que se ha mantenido la distancia, ya sea una encuesta que le dé 15, 16 puntos, a una encuesta que le dé 25, esta distancia no se ha perdido, o sea, esta ventaja que tiene Claudia Sheinbaum no se ha perdido. Entonces, pues es evidente que las estrategias que han utilizado la derecha, que han utilizado en el equipo de campaña de Xochitl Gálvez, no han funcionado. Y esto tiene que ver también con, y creo que hoy en la mañanera lo mencionaba bien el presidente, cómo la gente también está consciente ya de lo que sucede. Ya no se tragan estas mentiras de que van a venir y van a quitar los programas sociales, o de que hay una vinculación con el narcotráfico, o de que son malos gobiernos, o de que nos ha ido mal económicamente, o que el país es un caos en todos los sentidos. La gente está muy consciente y la gente sabe también distinguir cuáles son las ventajas de la administración de López Obrador, cuáles son también las cuestiones que hacen falta, por ejemplo, una reforma al poder judicial, que hacen falta, que eso impactaría mucho en la cuestión de la seguridad. Entonces la gente está muy consciente de eso, y por eso los resultados de las encuestas muestran que la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum de Xochitl Gálvez pues sigue intacta, no se ha movido. Y además algo que incluso ayer o anteayer, en un programa de Latinos que conduce Lorenzo Córdoba, porque pues Lorenzo Córdoba ya es una estrella de Latinos, y él entrevista a Ernesto Núñez, creo que es un hombre que es el director de Pájaro Político, de Animal Político, que además pues, es un medio muy crítico de López Obrador. Y entonces él menciona una parte que me parece importante. Claudia Sheinbaum no es como la candidata que está como esperando en una hamaca a que la ventaja, digamos, a mantener esa ventaja, sino es una candidata que ha hecho un trabajo, lo menciona incluso, en las bases, ir a los municipios de los estados, hacer más de 2 mítines por día, tener un contacto con la gente, a contraposición de Xochitl Gálvez, que pues nada más se reúne ahí con empresarios, con gente de la élite, y eso pues también se ha evidenciado en los resultados de las encuestas. Entonces, sí me parece que más allá de Massive Caller o alguna otra encuesta cercana al PAN, pues lo que se muestra es, que la ventaja continúa, que hay una gran amplitud en esa ventaja, que no se ha movido, que Xochitl no ha remontado, y que el dinero que se han gastado en esta campaña, que es muchísimo más de lo que se menciona en el Excelsior por parte de Xochitl Gálvez, pues simplemente ha sido dinero tirado a la basura.
Así es, y dinero que no vamos a poder mexicanos. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Laura. ¿Qué opinas de esto? Fíjate, Toño, que aquí lo importante que también tenemos que estar exigiendo es la mejor actuación del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Fiscalización. Esto de verdad es tremendo y lo hemos visto durante la semana, todo lo que ha ocurrido alrededor de las campañas en general, pero estamos hablando del PAN, del PRI, del PRD, estamos hablando del Frente, que pues ya vimos que además la candidata es amiga, así dijo, no es mi amiguita, nuestra amiguis, de la presidenta del INE. Entonces hay un sesgo importante, el dinero no está siendo bien fiscalizado desde mi punto de vista, que no es nada humilde. Estamos viendo de verdad los millones y millones de pesos o de dólares, según en qué moneda se paguen los bots y los trolls, que ya llevan el narco candidata al número 29 y el narco presidente en el número 24, en el Twitter, por ejemplo, pero que también pagan inserciones en el Facebook y pues en los diarios de tiraje nacional. Es decir, todo ese dinero que tiene que ser fiscalizado y que tiene que estar además siendo enteradas las cantidades que pagan en los canales de televisión, etcétera, y parece que no pasa nada. Aquí lo que es terrible es que la cantidad de información que se transmite no es para moldear una estructura positiva de la candidatura de una persona o de un proyecto, sino al contrario, es para tirar pues toda la porquería que se pueda, ir al go negative más allá de lo que se necesite. Entonces, ese dineral que tiene que ser bien fiscalizado por la comisión del instituto, pues parece que no está siendo tomado en cuenta. Y es que también hay una cosa, mientras que las faltas que pudiera cometer algún candidato de Morena o de la coalición pueden llegar a ser incluso causa de su descarrilamiento. Lo vimos durante el 2021, las candidaturas a gobernador de Michoacán y de Guerrero fueron quitadas, borradas, porque hicieron una nosotros aquí en Morena no hay precampañas, pero algo similar a una precampaña, a una elección primaria de candidatos, estas pues posicionamientos que se hacen entre la gente para que en la encuesta salga quien deba de llevar pues la candidatura adelante, por no hacerla de acuerdo con las reglas que el INE quiere que todos tengan, sin importarle que cada partido tiene su propio modo, y por la ínfima cantidad de 15 y 20 mil pesos quitó a estos candidatos, pero no se da cuenta, por ejemplo, de las faltas graves que entorpecen la paridad que deben de tener las campañas, el piso parejo que deben de existir, pues también en las redes sociales, pero tampoco se dan cuenta de que la información que supuestamente pagan para difundir, pues no es precisamente equitativa, ni plural, ni sirve para pensar, sirve para torcer una realidad y generar en la gente miedo, desconfianza e inseguridad. Hablando de esta campaña, por ejemplo, que fue desestimada y que dijeron que casi fue un lapsus, fue una mala idea y vamos a darle una reconvención verbal, que debió haber ameritado además una multa económica muy importante, esta que la candidata X sacó con sus letreros de, mira, el INE debería de decir que las pensiones son un derecho y que nadie te las puede quitar. Toda esta idea simpatiquísima de la señora para hacerse la chistosa y al final salir arropada, no nada más, pues ya sabemos que por el poder judicial, por el poder fáctico económico, sino ahora también por el denominado árbitro electoral, pues no amerita ni siquiera una multa. Entonces, sí estamos viendo totalmente la ley del embudo dentro de esta herradura de la democracia. No hay multas para el frente, no hay reclamos, no hay, y sin embargo sí hay en contra de la gente que se llega a pronunciar, no sé, poniéndola para responder
sí hay censura obviamente para el presidente, sí hay castigos, sí hay bajadas de mañanera, sí hay toda esta situación que no nos deja lugar a dudas de que el árbitro electoral pues ya es un árbitro vendido. Se fue Lorenzo, y quienes creíamos que de alguna manera teníamos de esperanza de tener una nueva práctica diferente dentro del INE, pues estamos viendo que Lorenzo no era el peligro, es realmente de lo que está hecho esta farsa de árbitro electoral, que dependiendo de quiénes sean tus amiguis, les permites o incluso les brincas el castigo para poder continuar con estas prácticas que de verdad deben de ser acusadas por todos nosotros. Es injusto, no es por Claudia o por la señora X, no, ellas no son lo más importante. Aquí lo más importante son los millones de mexicanos que llegan a ser desinformados con malas prácticas, con cosas que debieran de tener pues un castigo ejemplar y no lo llegan a tener. Entonces lo de la fiscalización es solo uno de los filones que se tienen que discutir amplia y profundamente, porque en lo que redunda es en una desinformación masiva, en un torcimiento de la realidad y hace peligrar la democracia real, ¿no? Sí, no, y qué bueno que mencionas esta parte de también la censura, la forma distinta de actuar de ese INE y los grave. Creo que van a llegar al extremo incluso de prohibir el libro de López Obrador, y con eso van a exhibirse solitos, van a exhibirse al incluso convertirse en lo que López Obrador, el presidente, los acusa de ser un rezago de la Santa Inquisición, que efectivamente censuraba libros, hacía los libros profanos. Ahora va a ser el profano Andrés Manuel López Obrador, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, es un exceso ya lo que han intentado hacer. Esta cuestión de intentar o de buscar o de incluso mencionar, sola con mencionar lo de revisar el libro de Andrés Manuel López Obrador, a ver si por ahí se encuentran algún tipo de propaganda y que eso pueda ser motivo para una multa o para un tipo de acción en contra de la candidata o para un tipo de elemento que pudiera manchar el proceso electoral. Creo que han buscado en ese sentido, y el presidente lo ha repetido en varias ocasiones, que tienen esta posibilidad porque tienen todavía muchísimas personas y muchísimas, digamos, figuras dentro de los órganos electorales, ya sea del INE, ya sea del poder del Tribunal Electoral, que pues obedecen a los designios de estas personas que perdieron el poder desde el 2018. Entonces, por ahí, pues, han buscado o están valorando, me parece, pues lo de ir por esta vía de anular la elección o de manchar la elección, o de que haya una discusión tan amplia que Claudia Sheinbaum llegue con una amplia victoria, pero con una discusión en los medios de comunicación y en redes sociales donde se le trate de restar legitimidad a su gestión, o también algún tipo de acción que pudiera eliminar algunas de las diputaciones ganadas por Morena y que eso impida pues lograr lo que se ha denominado, que se conoce comúnmente como el Plan C, es decir, tener una completa mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores para aprobar las reformas que ya propuso el presidente López Obrador. Entonces sí me parece que eso puede ser una salida. También eso evidencia de cierta forma la desesperación que tiene ya la derecha. O sea, esto de utilizar el logotipo del INE para tratar de, pues de generar conflicto, pero al mismo tiempo de generar una discusión acerca de los programas sociales, y entonces utilizar este logotipo, y entonces que ni siquiera el propio INE puede decir, pues quita el tweet, y entonces Xochitl Gálvez retuitea o cita su propio mensaje para hacer todavía más amplio la penetración de esos anuncios, pues evidencia pues la desesperación que tiene la derecha. Creo que la derecha se olvidó completamente de plantear una alternativa
es decir, desde su posición ideológica, desde su posición política, una alternativa de proyecto al proyecto de la Cuarta Transformación, al proyecto de Andrés Manuel, y todo ha sido sistemáticamente un ataque al proyecto de López Obrador para intentar desgastar y que con ese desgaste se evidencie, digamos, en las encuestas y en el propio proceso electoral, en las elecciones, pero no plantean algo distinto, ¿no? O sea, si uno ve las declaraciones de Xóchitl Gálvez y las declaraciones de los opositores, pues siempre están en el golpeteo con López Obrador y no hay un proyecto, ni siquiera presentan un proyecto, cosa que Claudia Sheinbaum pues presentó, además de que se entiende que es parte de la continuidad del gobierno de López Obrador, pues también presentó 100 puntos en su inicio de campaña, que es parte de los proyectos, que es parte de las propuestas, y en el caso de Xóchitl Gálvez, pues solamente dice que ella haría mejor las cosas, que con ella crecería más el país, pero no hay un proyecto claro de lo que se quiere, y me parece que eso ha sido uno de los grandes errores de la oposición, que durante 6 años, en lugar de construir una alternativa, a partir de sus posiciones políticas y de su ideología, pues se han dedicado a atacar sistemáticamente todo lo que tenga que ver con López Obrador, con la 4T y ahora con Morena y con Claudia Sheinbaum. Y eso pues ahora pues se ven los resultados, ¿no? Después de más de 6 años de una guerra sucia, de unas campañas de difamación en medios y en redes sociales, de un montón de mentiras que se han difundido y que se han viralizado, pues la diferencia entre la propuesta, el proyecto de Morena y lo que significan ahora Xóchitl Gálvez y el PRIAN, pues son más de 20 puntos de diferencia, y eso pues es parte de los resultados de una estrategia que me parece que no es la adecuada de la oposición y que hace que esta oposición pues sea una oposición perdedora, sea una oposición desesperada, sea una oposición enojada y una oposición que no tiene un proyecto y que por lo tanto pues la gente pues no puede ni siquiera saber qué es el proyecto y menos identificarse, pues eso se evidencia en las encuestas. El voto que tiene Xóchitl Gálvez en las encuestas, pues es el voto de la gente que está en contra de Morena, pero es un voto que hasta ellos, es decir, no hay posibilidad de que suba. ¿Por qué? Porque para que suba esta propuesta, para que suba o para que tenga más adeptos un proyecto de oposición, pues necesitaría explicitar el proyecto, y no tiene ningún proyecto en la derecha y en la oposición, más allá de retornar al pasado y pues de continuar con tantos años que afectaron tanto a miles y millones de personas. Así es, yo lo que veo en cuanto a la gente que está como plataforma política de Xóchitl es que incluso ellos hasta apenas sienten de las cosas que pasan en su campaña, y algunos tendrán incluso la osadía de cancelar su voto, ¿no? O de incluso abstenerse de estas elecciones. Ya para cerrar, ¿tú qué opinas? Y le pido al equipo que nos grabe, ¿tú qué opinas de esto, Laura? Es bien interesante esto último que dice Jorge, es el quid de toda la cuestión. Sí, en el frente, si el proyecto de la señora Xóchitl tuviera verdaderamente sustancia, no tendrían que agarrarse de todo esto, de esta parafernalia, para poder generar algo, ni expectativas. Entonces, hay 2 cositas rápido. Primero, todo esto que han hecho de ir provocando en Twitter, al INE, los medios, para atacar al presidente primero, después a todos los corcholates, y luego a Claudia ya como la coordinadora de los trabajos de la defensa de la 4T, ahora como candidata, pues no evidencian sino eso, la nula capacidad que han tenido de generar un proyecto que compita de frente con lo que ofrece, pues, en este caso, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ahí vulnera nuestro derecho a la información, porque nos retuercen a mentiras, pero no nos dan nada que podamos nosotros utilizar para discernir entre un proyecto y otro. Entonces, ahí se les acabó la cartelera, y por otro lado recurren a este golpe blando, bueno, que ya de blando no tiene mucho, es bastante duro, pero a este golpe, a este lawfare en donde involucran las autoridades judiciales, en el caso particular de la época que vivimos, en materia electoral, al INE, que bueno, pues es administrativa, pero sí también involucran al tribunal, porque ahorita es el tribunal el que está dilucidando
qué hacer. Yo no sé, de pronto me ataqué de la risa cuando el presidente en la mañana dijo que había un magistrado que estaba planteando qué tenían que hacer y dije, bueno, pues pueden pararse de pestañas y hacer algo para que el bestseller, que además lo fue desde los primeros días de febrero, antes de que se lanzaran en físico las copias del libro, ya era bestseller. Luego, cuando empezaron a distribuirlo, que por cierto, gracias a Marianita que me mandó mi ejemplar, la más linda de todas, me lo regaló, acaban siendo promotores involuntarios de un boom increíble, de un libro que además pues queríamos todos los chairos, que somos pues más o menos unos 70 millones de personas dentro del país, más fuera del país, pero ojo, en Amazon es la plataforma que ahorita en el momento es el que lo tiene más arriba de todas sus ventas. Y hay que entender que también eso les provoca mucho coraje, porque el libro de la señora X, que además no lo escribió ella y que se le olvidó el nombre, pues no causó ningún revuelo, ni tampoco los de la exesposa del chofer, del presidente. O sea, ningún libro ha podido generar esta expectativa, ni ha querido la gente comprar algo, digamos, más souvenirs que los que se han producido entre la 4T. Entonces, pues yo no sé si estarán pensando las personas del INE o del Tribunal Electoral solicitarnos que voluntariamente vayamos en una especie de quema de libros al estilo hitleriano a depositar nuestros ejemplares en el Zócalo y quemarlos para que no los leamos, o con un láser como esto de los hombres de negro, que le aprieten el desver y nos olvidemos de que ya leímos el libro. No sé qué es lo que están pretendiendo. La verdad es que llegan al punto del absurdo al querer censurar todas y cada una de las cosas que el presidente dice o hace. Vimos estos días también a Lorenzo Córdoba convulsionado. Él no va a decir la palabra mañanera, porque así como dijo Orson Welles, bueno, casi lo están programando para que él piense, o sea, ya están mal, ya descompuestos, los perdimos, ya no tenemos manera de recuperarlos. Entonces, esto nada más es la consecuencia de no tener un verdadero plan con el cual promoverse ante la gente. Si a ti no te gusta una cosa, bueno, tú no estás pensando todo el tiempo, lo odio, me choca, no lo soporto. Tú estás pensando en qué voy a hacer para ofrecerle a la gente para que en el siguiente turno voten por mí. Eso es la democracia. Democracia no significa despotricar, mentar madres, escupir veneno, decir mentiras. No, democracia significa proponer algo que pueda gustarle a la gente, tanto que revierta ese cauce, pues en este caso político electoral, que tiene la Cuarta Transformación, pero bueno, son cavernarios, son bastante brutos y no tienen la menor intención de voltear y escuchar a la gente, porque ese es además el punto nodal. Ellos no saben lo que es la democracia porque no escuchan a la gente. Ellos quieren volver al poder solamente por sus fueros, para poder hacer negocios al amparo del poder y para poder manipular además a la gente a la que tengan bajo su dominio. Pero en realidad ni el pueblo les interesa, ni les interesa el bienestar, ni les importa la cultura, ni la salud, no les importa nada de lo que significa realmente para nosotros este cambio de paradigma, de rumbo en la política. Entonces, pues queridos, no pueden, no pudieron y no podrán. Sí, no, y se han quedado siempre en estas de somos los más inteligentes nosotros, ustedes no saben, etcétera. Dentro de ellos mismos nos han comentado personajes que han estado en la campaña, que hemos quedado estar en la campaña, como Alberto Rosas, el tumbaburros, como es que pues ellos se creen todopoderosos, muy inteligentes y que no merecen los demás participar siquiera. Yo les quiero agradecer, queridos compañeros, se nos fueron las horas como de costumbre. Muchas gracias por esta muy interesante participación aquí en Sin Censura. Qué bueno que pudimos analizar esto. Estábamos contigo, Laura. Por favor, compártenos tus redes sociales. Pues mira, en el ex, antes Twitter, ahora nada más X, estoy como @CeballosLaura, en el Facebook como Laura Ceballos Alcázar, en el YouTube también Laura Ceballos Alcázar, y los lunes aquí en Sin Censura,
en las mesas más interesantes y más padres de toda la semana. Eso, la abogada especialista en Derecho Electoral, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Querido Jorge Gómez Naredo, por favor, también compártenos tus redes sociales. Hola, pues yo les invito a que visiten el portal Polemón, que por cierto sacó ayer un reportaje sobre los vínculos que tiene Xochitl Gálvez con Danone, con esta empresa extractivista, con esta empresa que se dedica, bueno, a muchas cosas. Entonces, ahí está un conflicto de interés de la candidata. Revísenlo, está ahí el reportaje en polemón.mx y revista Polemón en sus redes sociales. Y yo estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y un gustazo estar con ustedes acá, ¿eh? No, el gusto siempre nuestro. Muchas gracias, queridos compañeros. Se tiene también el periodista independiente Jorge Gómez Naredo aquí en Sin Censura. Y mire, se nos fue el tiempo volando. Yo le quiero agradecer que se haya conectado con nosotros. Recuerde, seguiremos publicando en lo subsecuente. Y yo lo veo mañana aquí a las 6 de la mañana, hora del centro de México, 7 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos.